Las gracias al Señor, porque Dios siempre es bueno. En todo tiempo Él es bueno. En todo tiempo Él nos acompaña, está con nosotros. En todo tiempo Él quiere derramar de su gracia, de su bendición. Y Él quiere hablarnos, dirigirnos en cada tiempo. Así que vamos a orar para poder escuchar la palabra del Señor, para que también Dios pueda hablar a cada uno de nosotros, para que podamos tener también oídos atentos, pero más que nada un corazón sensible y un corazón en el cual podamos recibir la palabra y podamos ser buena tierra. Así que le invito a que oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios lleno de gracia, eres un Dios lleno de amor, lleno de bondad, lleno de paz, que tú estás tan preocupado de todos los detalles, que tú, Señor, siempre estás atento a las oraciones de tus hijos, a las plegarias, a la intercesión, Señor. Te damos honra y te damos gloria. Y queremos que en esta tarde tú nos puedas hablar por medio de tu palabra. Queremos ser buena tierra donde tu palabra caiga y podamos dar buen fruto, Señor. Háblanos, Señor, habla mi vida primeramente, habla a cada hermano que está escuchando, que está viéndolo en vivo, habla a los que quizás después lo van a ver también, Señor, este video, este audio. Señor, que venga tu palabra, tu revelación, tu frescura, tu gracia. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia y queremos esa presencia poderosa que inunde cada hogar, que inunde cada persona, cada hermano que está mirando y escuchando esta enseñanza. Nos sometemos bajo el gobierno tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Realmente Dios ha sido maravilloso, Dios es bueno, en todo tiempo Él es bueno. Y hemos estado viendo en este tiempo que estamos quizás un poco encerrados, no viéndonos en vivo, cuánto Dios quiere hablarnos, cuánto Dios quiere llenarnos de su gracia, cuánto Dios también quiere ajustar nuestras vidas para que después todos nosotros podamos ser sal, podamos ser luz, y no solo después, quizás en este mismo tiempo, Dios quiere que podamos ser su eclesía, que podamos ser la iglesia que el Señor quiere para este tiempo. Por eso todos nosotros necesitamos estar muy atentos a lo que el Señor nos quiere hablar, a lo que el Señor nos quiere decir. Y en esta tarde vamos a hablar sobre, el tema se llama Corriendo hasta el final, la perseverancia, cualidades de una eclesía. Dios quiere que corramos y perseveremos hasta el final y que esa sea la cualidad de la eclesía, de la iglesia, no solo en este tiempo, sino en todos los tiempos Dios quiere esto. Pero con mayor, en este tiempo, con mayor razón, porque el Señor está preparando una iglesia que en realidad en este tiempo sea la voz profética, sea la luz, sea la sal de la tierra, en medio de todo lo que vivimos, en medio de todo lo que está aconteciendo aún en el mundo entero, Dios quiere esto. Entonces, querido hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Ahí tú la puedes buscar en Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 11 al 13. Mateo 24, del 11 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estas son palabras que Jesús dijo hablando de los tiempos finales. También en Mateo 10:22 y en Marcos 13:13, también Jesús concluye su frase diciendo que el que persevera hasta el fin, este será salvo.
en palabras de Jesucristo, Él nos está hablando de una cualidad que nosotros como iglesia tenemos que tener, cultivar y también de una u otra forma desarrollar en nuestra vida, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que quizás tú estás en casa, que quizás no estás viendo ni a hermanos, ni a tus seres queridos, quizás has estado ya, llevamos más de un mes en casa, quizás a algunos le ha tocado salir a comprar, algunos todavía están en sus trabajos, pero de una u otra forma estamos desconectados, estamos en casa y de una u otra forma Dios quiere que en este tiempo sea un tiempo para nuestra vida, un tiempo para que Él nos hable, un tiempo para que Él nos ajuste. Y creo que es oportuno hablar de esto, de la perseverancia, como una cualidad para que corramos hasta el fin de los tiempos, para que esto esté en nuestra vida. Entonces dice en esta palabra de Mateo 24, del 11 al 13, dice que en los últimos tiempos, dice Jesús, se levantarán falsos profetas, gente que dirá cosas, que nos guiará y que dirá muchas cosas que son incorrectas. Y hoy día, más que nunca, me llama la atención porque hay muchos falsos profetas. Hay muchos falsos profetas en el día de hoy. ¿Y cuáles son esos falsos profetas de hoy? Quizás puede ser la televisión, la radio, las noticias, la web, quizás el arte, artistas, los fake news, estas noticias falsas, falsos profetas, que de una u otra forma están infundiendo, puede ser temor, están infundiendo falsa fe, están infundiendo a veces engaño. Por eso, más que nunca, nosotros debemos entender que, como dice Jesús en esta palabra, se levantarán en los postreros tiempos mucha gente, muchos falsos profetas, que engañarán a muchos. Y que aunque la maldad se va a multiplicar, dice que también el amor de muchos se enfriará. Por eso, nosotros no podemos permitir que estos falsos profetas apaguen el amor a nuestro Señor, apaguen que nosotros podamos estar encendidos de pasión, de amor por Él. Yo sé que los fake news y todas estas falsas noticias y muchas cosas que se transmiten en las televisiones, en los programas, en los misceláneos y muchas cosas son falsas, que infunden esto, de que el amor se apague, de que muchos de una u otra forma sean engañados. Por eso es tan importante entender que Dios está queriendo en este tiempo que nosotros realmente le escuchemos a Él y comprendamos lo que está en su corazón, lo que Él tiene para su iglesia. ¿Sabe? Lo hemos dicho semanas anteriores, Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida, Dios quiere usar a su iglesia, a la eclesía. Ese es el anhelo. De una u otra forma, Él en este tiempo, aún en el encierro y en todas las restricciones que tenemos, Dios nos quiere usar. Como Pablo mismo decía, la palabra de Dios no está encerrada. Entonces Dios quiere usarnos. Dios quiere usar tu vida. Y vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del verso 19 al 21, perdón. Segunda de Timoteo 2, del versículo 19 al 21. Y dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto
para toda buena obra. Aquí Pablo nos anima como iglesia y para este tiempo, sobre todo, yo siento de parte de Dios que Dios quiere usar a su iglesia, quiere usar nuestra vida como nunca antes. Como nunca antes vendrá un avivamiento en el cual nosotros debemos estar preparados y por eso debemos estar abiertos a lo que el Señor nos está hablando y diciendo. Me gusta este relato porque en el versículo 1, lo primero que empieza diciéndole Pablo a Timoteo, le empieza diciendo, esfuérzate en la gracia. Eso le está diciendo, usted lo puede leer después en el versículo 1, dice, esfuérzate en la gracia de Dios. Y aquí dice que Pablo diciéndole que hay un fundamento, hay una roca donde debemos estar firmes, donde debemos construir nuestras vidas, donde debemos descansar, donde debemos poner nuestra esperanza, nuestras oraciones, nuestra fe, de donde viene la paz. Y dice que este fundamento, esta roca, primero es que Dios conoce a los suyos. Entonces, como tú sabes, me gusta hacer muchas preguntas, medias retóricas, porque sé que no me puedes contestar. ¿Tú eres conocido por Dios? ¿Dios te conoce? En este tiempo, ¿tú estás conociendo a Dios y Él te está conociendo? ¿Te está hablando? Porque este es el fundamento. Dios conoce a los que son suyos. Dios quiere conocerte. Por eso Él quiere hablarte y quiere que tú tengas una comunión con Él. Y dice lo segundo que dice es que se aparte de iniquidad todo aquel que invoque al Señor. Entonces tú puedes decir, pastor, sabe, Dios sí me conoce. Yo invoco el nombre del Señor, yo todos los días oro. Bueno, este es el otro fundamento, que el que conoce al Señor, el que invoca su nombre, se debe apartar de toda iniquidad, de todo mal. Porque sabes, hermano, hermana que estás escuchando, mi pregunta para ti, ¿tú quieres ser usado por Dios? ¿Tú quieres ser usado, ser de uso honroso, como dice este relato, o como un uso vil, común? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que Dios realmente te use y que tú seas de un uso honroso para Él? Bueno, dice, si tú quieres esto, tú te tienes que limpiar, tú tienes que estar con cuentas cortas frente a Dios, tiene que haber una santidad, debe haber un intento y ser un intento de santificarte todos los días, de confesar, y un intento también de tú presentarte a Dios como un instrumento de honra. Porque dice que un instrumento de honra es un instrumento santificado y útil al Señor, dispuesto y que estará dispuesto para toda buena obra. Entonces, Dios nos quiere usar. Es cierto que hay falsos profetas que están hablando, que están engañándonos, que están queriendo que el amor de Dios se enfríe en nuestras vidas. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros nos abramos nuestro corazón, le digamos a Dios en este tiempo, quizás un tiempo medio sabático, ¿cierto? Que estamos, un tiempo en el cual Dios trabaje en nuestra vida. Ahora bien, hay enemigos de la perseverancia. Hay enemigos que van a atentar para que tú y yo no perseveremos en la fe, no perseveremos en el amor a Dios, en la pasión a Dios. Y esos enemigos podemos nombrar algunos. Puede ser la incredulidad, el temor, la frialdad, el desinterés, las quejas, etcétera. Esto atenta contra la perseverancia que Dios quiere que tengamos como iglesia. Pero yo quiero hablar de dos, que en realidad es uno al mismo tiempo, que es el desaliento y el pesimismo.
algo que puede estar en nuestras vidas o puede andar rondando en nuestra mente, en nuestros oídos. ¿Cómo llega el desaliento y el pesimismo? Bueno, llega por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Y mi pregunta es, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? Y más bien yo también te diría, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás transmitiendo de lo que has oído? ¿Qué está saliendo por tu boca hacia otros? ¿Fe, aliento, ánimo, perseverancia? ¿O estás escuchando tantas mentiras que también de tu propia boca pueden estar saliendo estas mentiras, estos engaños? Las palabras, querido y querida, tienen mucho poder. Lo que decimos, eso muchas veces es lo que se cumple. Muchas veces lo que se nos viene, y por eso tienen tanto poder las palabras. Hay un dicho popular, ¿cierto?, que dice, a palabras necias, oídos sordos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es ese dicho tan popular? Porque obviamente las palabras pueden herirnos, desanimarnos, desalentarnos. Por eso es tan importante que nosotros en este tiempo escuchemos las palabras de Dios y hablemos y digamos las palabras de Dios. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, eso, cuando yo escucho, cuando yo memorizo, cuando yo empiezo a llenarme de la palabra de Dios, lo más probable es que eso mismo sea lo que transmita a otros. Y eso es lo que Dios quiere. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de la Biblia, por supuesto. Vamos a leerla. Y este lugar, bueno, vamos a irnos a muchos años atrás, al desierto de Parán, ¿cierto? Donde el pueblo de Israel estaba al borde, ahí a punto de tomar la tierra prometida, en un lugar que se llamaba Cades Barnea. Bueno, yo hace muchos años atrás, Dios me dio una palabra sobre esto, Cades Barnea, el lugar de la decisión. Quizás algunos de los que están escuchando aquí se acordarán. Yo en ese tiempo dirigía jóvenes, era como un pastor de jóvenes, discipulaba a muchos jóvenes, quizás algunos de ellos puede que me estén escuchando, ya son todos adultos, casados, ¿cierto? Pero en ese tiempo Dios me dio esta palabra y por esta palabra también hicimos, yo me acuerdo, ya hace bastante años, un campamento de jóvenes y que se llamó así, Cades Barnea. Porque era un tiempo donde Dios también me estaba mostrando que nosotros como familia y algunos de los que estábamos ahí como jóvenes teníamos que tomar decisiones en nuestra vida. Y bueno, creo oportuno para este tiempo que con referente a la perseverancia y con referente a esto de caminar y de correr esta carrera hasta el final y de transmitir lo que Dios tiene para nuestra vida, poder hablar de esto. Entonces, yo te voy a invitar a que tú puedas abrir tu Biblia y dejarla ahí abierto, porque nos vamos a transitar por ahí en Números, capítulo 13 y capítulo 14. ¿Ya? Entonces, ahí para que tú ya la tengas abierta, ahí quietita, vamos a ir viendo algunos versículos. Obviamente, por el tiempo también no vamos a leer ambos capítulos. Después, yo creo que sería muy lindo que tú lo leyeras completo y te pudieras dar cuenta de lo que yo te voy a decir. Entonces, Números, capítulo 3 y Números, capítulo 14, que está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta palabra? El pueblo de Israel venía saliendo de Egipto. Dios había usado a Moisés y Dios se había movido con muchas señales, con muchas maravillas. Había mandado plagas a Egipto.
no solo una, sino 10 plagas. Había ocurrido tantos milagros. Después cuando huyeron, ¿cierto? Abrió el mar y escaparon y todo el pueblo de Egipto cayó en el mar. También, bueno, estaban por el desierto y Dios les daba de comer y Dios los protegía. Entonces, este era el contexto. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y en este contexto, bueno, Dios había hecho tantas cosas en el monte Sinaí, ¿cierto? Se escuchaban truenos. Cuando Moisés subió a ese monte, después de muchos días, bajó con las tablas del mandamiento escritas por el dedo de Dios. Y entonces había gloria, ¿cierto? Y Dios había dado promesas al pueblo de Israel muchos años antes. Más de 400 años antes le había dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob, que él les daría una tierra, la tierra prometida. Entonces, a esa tierra es donde el pueblo de Israel estaba llegando, a esa tierra de promesa. Y este es el contexto, estaban como ahí, a las puertas de la tierra. Y este lugar se llamaba Cades Barnea. Entonces, vamos a leer, como les dije, no vamos a leer todos los versículos, vamos a ir leyendo algunos. Vamos a empezar por Números capítulo 13, del verso 1 al 3. Dice, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Entonces aquí vemos, bueno, que Dios le habla a Moisés y le dice, bueno, vas a enviar 12 espías, 12 espías que serán príncipes, dirigentes del pueblo, hombres escogidos, hombres que sean, que representen al pueblo, uno de cada tribu. Entonces, los envía y los envía con un propósito, ¿cierto? De que vayan, antes de que todo el pueblo vaya a conquistar esta tierra que Dios prometió, envía a estos hombres a que vayan y reconozcan y espíen la tierra. Vamos a seguir más adelante leyendo ahora, vamos a leer del versículo 16 al 20, aquí mismo en Números 13. Y continúo, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces aquí vemos Moisés, que escoge a estos espías, los envía a estos 12 con una misión. ¿Y cuál era la misión? Era recolectar información. Para esto los envió, para que recolectaran algunas informaciones que Moisés les estaba pidiendo. No los envió para que se formaran una opinión. No los envió para que ellos después opinaran, sino que él les dio una misión. Y esta misión era recolectar información. ¿Y cuál era esa información? Primero tenían que ver la tierra. ¿Cuál era su aspecto? Tenían que ver el pueblo que habitaba esta tierra. Si era fuerte o débil, si era poco o numeroso. Tenían que ver la tierra la tierra habitada, si era buena o mala. Tenían que ver las ciudades,
si eran campamentos o plazas fortificadas. Tenían que ver el terreno también, si servía, si era fértil o era estéril, si habían árboles o no. Y les dio una misión: traigan fruto, esfuércense y tomen del fruto. Traigan para que todos nosotros los veamos, ¿cierto? Esa es una misión muy concreta: recolectar información. Realmente cuando uno escucha esto, parece una tarea de geografía que le dio Moisés a estos hombres, ¿cierto? Una tarea, ya que hoy día muchos chicos están en clase, ¿cierto? Pareciera una tarea de geografía, que observaran y vieran y definieran todo lo que ven. Pero esta misión y esta tarea, como dije, ellos no tenían que llegar a ninguna conclusión. No tenían que ver si podrían tener éxito militar en conquistar esta tierra. Esa no era su misión. Ellos tenían que recolectar información, pero no tenían que llegar a conclusiones ni menos decir esta estrategia o sí podremos conquistar, sí podemos vencer, etc. Nunca Moisés les pidió eso. ¿Sabe por qué no le pidió eso? Porque Dios ya había garantizado eso. Muchos años antes, muchos años atrás, ya había prometido esa tierra a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todo el pueblo. Esto era la tierra prometida que Dios había de dar a su pueblo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora del verso 26 al 29, aquí en Números 3. Continúa la historia. Dice: después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés: entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negueb, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Bueno, aquí podemos ver, y con anterioridad también podemos ver en estos versículos, que los espías fueron a reconocer la tierra, ¿cierto? Durante 40 días anduvieron recorriendo, ¿cierto? Y trajeron su informe y obviamente hablaron la verdad, todo lo que había, todo lo que existía, ¿cierto? Pero ahí, por eso yo en mi tono cuando leí, después de decir, claro, que es una tierra donde fluye leche y miel, es una tierra muy gustosa, todo, pero usan una palabra así. Sin embargo, es como cuando el pero, ¿cierto? Es cuando todo está bien, pero de repente ahí entra una pequeña crítica, quizás una crítica oculta de este pueblo. Empezó a decir, sin embargo, bueno, Moisés, ahí había gente muy gigante, muchos pueblos. Entonces, ya en su corazón estaba empezando a haber una crítica oculta. Vamos a seguir leyendo ahora el verso 30. Y dice en el versículo 30, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y dijo, vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro
podemos conquistarla. Obviamente, después que habían dado el informe, pareciera que en el ambiente quedó ahí una sensación de... ¡Ah! Pero vino Josué y en un acto de fe, él dijo, no, subamos y conquistémosla, de seguro que la vamos a poder conquistar. Porque, ¿sabe? Dice aquí en el capítulo 14 de Números, en el versículo 29, perdón, en el versículo 24, que Caleb tenía otro espíritu al del resto. O sea, Caleb miraba con los ojos de la fe. Y por eso su informe, no es que él era ciego, no es que él no había visto los gigantes, él sí, los vio que habían muchas ciudades grandes, pero él miraba a Dios, conocía a Dios, sabía quién era Dios. Y por eso Dios dijo que él tenía otro espíritu. Él era de otro tipo de personas. Entonces, bueno, sigamos leyendo. Vamos a leer, continuamos ahora en el versículo 31, vamos a leer hasta el 14, versículo 4, ¿ya? Del números 13, 31 hasta el 14, versículo 4. Y dice así, continúa el relato. Mas los varones que subieron con él, o sea, con Caleb, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra, que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Bueno, aquí ya podemos ver que ya la queja no era una queja oculta, no era un sin embargo, sino que aquí ya se produjo una queja abierta, algo que ya todo el pueblo de Israel se estaba quejando no solo contra Moisés y Aarón, sino contra Dios mismo. Se estaba rebelando, porque así ocurre con las murmuraciones, así ocurren con los fake news y con estas falsas profecías, con lo que escuchamos. Traen desaliento, traen pesimismo. Esto es lo que produce. Cuando uno escucha mucho de esto y lo transmite a otros, eso produce. Y esto se pega muy fácilmente, es tan contagioso. Hoy día muchos de nosotros nos estamos cuidando del COVID-19, nos estamos cuidando para no enfermarnos. Pero hay enfermedades peores y más contagiosas. Por eso, querido y querida, ¿cuánto nos debemos cuidar de lo que escuchamos y de lo que decimos? ¿Y qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos transmitiendo? Porque no podemos ser papagayos de mentiras. No podemos repetir y repetir cosas, primero sin saberlas
y menos si Dios no nos ha dicho. Por eso, queridos y queridas, es tan importante esto, porque aquí mismo en este relato lo podemos ver, cómo se contagia la murmuración y lo que produce, y es tan rápido, avanza. A mí es como a veces yo pienso la suciedad, ¿cierto? Cuando usted tiene las manos llenas de barro y las pone en una camisa, en una polera blanca, ¿cierto? ¿Qué pasa? Queda sucia de inmediato. Pero si usted tiene las manos limpias y la pone sobre la polera, no necesariamente transmite limpieza. No se ve la limpieza. La suciedad se nota de inmediato. Pareciera que la suciedad se pega más rápido. Es como nos han enseñado nuestras autoridades, ¿cierto? Que nos lavemos frecuentemente las manos para no transmitir el virus, ¿cierto? Ahora, si nuestras manos están sucias o contaminadas, nos dicen que vamos a transmitir el virus. Es fácil, parece, transmitirlo. Pero pareciera que cuando tenemos las manos limpias no transmitimos nada. Pero sabe, sí transmitimos. Y por eso es tan importante que en este tiempo nos levantemos como verdaderos profetas, profetas de Dios, y hablemos la palabra de Dios. Hablemos, volvamos a estos rudimentos de la iglesia primitiva y antigua que decía, así dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a hablar y a proclamar la palabra del Señor. Yo sé que hoy día estamos en mucha controversia, se habla mucho, de hecho se habla muy, muy mal de la iglesia y hay tantas cosas que, bueno, hablan de irresponsabilidad y yo no sé, yo no juzgo. Y Dios no nos llama a juzgar a nadie. Solo Dios nos está llamando a movernos en fe. Y es cierto que hoy día la fe es atentada con algo que se llama el realismo, ¿cierto? Como que te dicen, mira, ya está bien que tengas fe, pero tienes que ser realista, ¿cierto? Es como, yo le llamo eso el realismo humanista. Dice, mira, está bien, el Señor te protege, el Señor te cuida, pero tienes que ser realista, tienes que tener los pies bien puestos sobre la tierra, ¿ah? No hagas locuras. Es cierto que Dios no nos está llamando a hacer locura. Dios muchas veces nos llama a ser prudentes. Pero puede ser que también Dios nos llame a movernos en fe en algún momento. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a llenarte de temor? ¿Vas a decir no? Porque la fe es en contra de este realismo. Aunque la gente te diga ser realista, no, hay que ser realista. Sí, pero nosotros, más que realismo, somos hombres y mujeres que creemos en Dios, que tenemos puesta nuestra esperanza y nuestra fe en Dios. Y aunque veamos que pareciera que todo se está derrumbando, nosotros miramos a la roca eterna, en quien confiamos. Como decía David, ¿cierto? Cuando desmaye el corazón, cuando el corazón flaquea, nosotros vamos a la roca que es más fuerte que nosotros. Entonces, esto es lo que Dios desea, esto es lo que Dios quiere, que nos movamos en fe. Porque vemos aquí a este pueblo, que estamos mirando la historia del pueblo de Israel, que por esta decisión de quejarse y de no mirar a Dios, es verdad que ellos vieron una realidad. ¿Cuál era la realidad? ¿Cierto? Como podemos decir, la realidad, ¿cuál era? ¿Habían gigantes en la tierra? Sí. ¿Habían ciudades fortificadas? Sí. O sea, ¿era un problema? Sí. ¿Es que parecían ellos langosta al lado de los gigantes? Probablemente, porque eran muy grandes los gigantes. Pero esa realidad no puede ir en contra de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha dicho. Eso, es simplemente eso. Eso es la fe. Que miramos, es verdad que miramos la realidad, es verdad que miramos que hay un virus, que hay una enfermedad,
y tomamos los resguardos, pero nosotros, ¿en quién ponemos la confianza? ¿En el jabón? ¿En el cloro? ¿En qué? Nosotros ponemos nuestra confianza en Jehová de los ejércitos. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salud, Él es nuestra salvación. En Él confiamos, en Él ponemos todo, echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, dice la palabra de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque, ¿sabe? Si no hacemos esto, estamos en un serio problema. Al igual que este pueblo de Israel, imagínense, toda una generación completa, se perdió el rumbo, dejó de correr esta carrera. Toda una generación se perdió. Y me llama mucho la atención porque toda esta generación que aún se había quejado y aún, mira, viendo los gigantes y todo, pero toda esta generación había visto los milagros que Dios había hecho en Egipto. Egipto, el imperio egipcio, lo que habían hecho con lo que Dios había hecho con el faraón y con todo el reino de Egipto, lo que había hecho Dios en el mar, lo que Dios había hecho en el desierto, cómo Dios le había dado leyes, cómo Dios les hablaba, cómo aún la presencia de Él estaba en medio de ellos. Todo esto ellos lo habían visto obrar a Dios, pero ¿sabe? Escogieron hacerle caso a un informe humano, a una noticia humana, más que a la promesa de Dios. Le dieron más validez a un informe, a una noticia de hombres, que a la noticia de Dios, a la promesa de Dios. Por eso la Biblia en otras versiones le llama que estas personas, ¿sabe lo que hicieron? Dieron un mal informe. Un informe malo. Un informe lleno de incredulidad, lleno de queja, que iba en contra de las promesas de Dios. Por eso, hermanos, lo que hoy les estoy compartiendo y que habla de que tenemos que correr hasta el final, es muy importante porque esto mismo nos enseña que nosotros no solo debemos iniciar esta carrera de ser cristianos, de ser discípulos de Jesús, sino que también debemos acabarla. Debemos llegar hasta el final. No basta solo decir yo creo en Dios ahora, pero si después el realismo, las circunstancias se ponen difíciles, bueno, hasta ahí nomás llegué. No es así. Es tan importante creer, tomarnos de la gracia de Dios y que la gracia de Dios venga sobre nosotros, pero no es solo importante el creer y comenzar la carrera. Lo importante también es acabarla. Entonces, estamos con este pueblo. Estamos aquí en Cades Barnea. Nosotros mismos estamos siendo partes en este tiempo de esta historia. Y podemos seguir leyendo. Yo quiero que usted continúe. Vamos ahora a leer del versículo 6 al 10. En el capítulo 14 ya de Números. Versículos 6 al 10. Y dice lo siguiente. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rajaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Sin embargo,
dice, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces, la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Podemos ver aquí la gran mayoría, ¿cierto? Eran 12 espías, 10 no solo dieron un mal informe, sino que influenciaron a todo el pueblo. Y vemos la minoría, 2 hombres, Josué y Caleb, pero dando un informe de fe, viendo al Señor. Ellos vivían en fe, confiando en Dios, mirando a Dios. Decidieron no mirar las circunstancias, decidieron no mirar la realidad. No es que ellos desconocían que habían gigantes, sí, ellos lo vieron, no es que eran ciegos, no es que, porque nosotros no tenemos una fe ciega, no somos de los que decimos, no, aquí no ocurre nada, sí, ocurren cosas, todo, obviamente, pero ellos miraban a Dios, que era mucho más grande que los hijos de Anac, que eran mucho más grandes que los gigantes. Entonces, no es que ellos eran surrealistas, no, ellos eran realistas, pero su vida, su vivir, su escoger, era andar en fe, confiando en Dios, mirando en Dios. Y por eso pareciera aquí que hasta la minoría, ¿viste lo que dicen, ¿cierto? Que quisieron apedrearlos, o no, matemos a estos. Pero Dios mismo, con su gloria, bajó a protegerlos. Y continúa el relato, porque bueno, no tenemos tiempo para leerlo todo. Vamos a leer del verso 28 al 31, aquí en Números 14. Y dice, aquí del 28, dice, ahora bien, díganles lo siguiente, dice el Señor. Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Bueno, aquí, haciendo ya bien un resumen, aquí viene la consecuencia de lo que todo el pueblo de Israel, después de quejarse, después de recibir el mal informe y creerlo, creer las malas noticias, creer las noticias falsas, creer lo que escucharon, lo que vieron, lo que los matinales están diciendo, no sé, lo que el internet está diciendo, lo que está diciendo el Facebook y muchas partes y muchas cosas. Prefirieron creer eso que creerle a Dios. ¿Sabe lo que ocurrió? Toda una generación se perdió. Dice que todos los que eran mayores de 20 años o que tenían ya 20 años, todos murieron en el desierto. Vagaron cerca de 40 años hasta que toda esa generación, toda murió. Toda desapareció. Solo Josué y Caleb quedaron, pero todos los demás. Y obviamente todos los menores de 20 años, todos los que eran niños, a ellos sí se les permitió entrar en la tierra prometida, pero todo el resto no entraron. Perdieron su propósito. Perdieron las promesas de Dios. Por eso, porque esto es lo que produce el desaliento, esto es lo que produce la queja, la murmuración, que perdemos el propósito, el llamado, la visión que Dios nos da. Y por eso comencé diciendo, Dios tiene planes contigo y conmigo, pero ¿vas a cumplir esos planes?
¿O vas a escuchar los falsos profetas de este tiempo? ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o a los falsos profetas? Yo para mí, cuando volví ahora, Dios me puso esto en el corazón, volví de nuevo a darme, me dio tanta pena como por un mal informe, un informe lleno de incredulidad, cómo se perdió toda una generación, toda una generación. Y nosotros como iglesia podemos ser de la generación que cree, que entra en la tierra prometida, que crea las promesas de Dios, o quedarnos y morir en el desierto y perdernos y perder los planes de Dios, los propósitos que Dios tiene para nosotros, porque no le estamos escuchando, porque no estamos entendiendo los tiempos, discerniendo los tiempos, porque estamos distraídos en tantas cosas y no en escuchar la voz de Dios. Y perdemos el llamado, perdemos el propósito, perdemos para qué somos iglesia, para qué Dios nos llamó. Y nos llenamos quizás de temor, de frustración y de pesimismo. Y no sabemos cómo hacerlo, de desaliento, ¿cierto? Y no entendemos cómo resolver esto. Entonces, volvemos a lo que pregunté al principio, porque el desaliento, el desánimo y todo esto viene por algo muy claro. Es por lo que oímos. Y lo que oímos es lo que vamos a transmitir, es lo que vamos a escuchar. Entonces, igual tú puedes estar escuchando a un hermano, a una hermana, pero ¿qué te está hablando ese hermano, esa hermana? ¿Te está hablando de parte de Dios, como profeta de Dios, de creer a las promesas de Dios, a lo que Dios está hablando en este tiempo? ¿O te está hablando de las noticias, de lo que dijeron, viste lo que salió, viste hoy me llegó un WhatsApp, viste esto? ¿A quién le estás creyendo? Porque es muy triste esto. Y vuelvo a insistirlo, disculpe que redunde mucho en esto. Toda una generación se perdió. Toda una generación de hijos del Señor se perdió por no creerle a Dios y por creer estas malas noticias. Y me gusta mucho saber que Josué y Caleb fueron distintos. Me gusta mucho eso, me anima. Es mi oración, Señor, yo quiero tener ese espíritu, ese otro espíritu que tenía Caleb, que tenía Josué. Aún en medio de todas las cosas, aunque me quieran criticar, aunque me quieran juzgar, aunque me quieran apedrear como a ellos, ¿cierto? Dios eso quiere, que nosotros realmente seamos esa iglesia profética de este tiempo, llena de perseverancia, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Esto es. Y me gusta mucho ver, y quiero leerles cómo terminó la vida de Caleb y de Josué. Quizá usted también ya la ha escuchado, pero esto es a consecuencia. En Josué, capítulo 14, del versículo 6 al 14, habla de los últimos años de Caleb, aquí con 85 años. Ya había pasado mucho tiempo. Él ya era un anciano. Y viene el contexto de esta palabra, viene a hablar aquí con su amigo y compañero Josué. Ambos ya eran ancianos, ya no eran esos jóvenes de hace 45 años atrás. Había pasado mucho, pero ellos ahí estaban, al pie del cañón. Y quiero leer algunos versículos, no voy a leerlos todos, pero voy a leer el versículo ahí en Josué 14, voy a leer el 7 y el 8 que dice, Caleb hablando, dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo. Me gusta eso, lleno de fe, en realidad. Un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida.
Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Y dice el verso 10 al 12, ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Mire las palabras de Caleb, con 85 años de edad, hablándole a su amigo Moisés, que ahora era Josué, que era el dirigente, anciano los dos. Yo no sé si usted ve aquí el espíritu juvenil que él tiene. Él no se jubiló. Él no dijo, bueno, ya 85 años, voy a colgar los chuteadores, voy a colgar los zapatos de fútbol, no, ya no me queda nada más para hacer. No dijo eso, él no se jubiló. Y él, y por la gracia de Dios, su espíritu todavía era joven, aunque ya tenía 85 años. Todavía podía pelear, conquistar. Y es más, aquí dice que él subió a conquistar y fue, ¿saben lo que conquistó? Donde vivían los gigantes, pues. Él no se tiró por lo fácil. Me llama mucho esto la atención, porque él toda su vida había caminado con Dios. Y Josué, el otro, también a los 110 años, él sucedió a Moisés como líder del pueblo de Israel. Y en su despedida, en sus últimas palabras al pueblo de Israel, ahí en Josué capítulo 24, él dice en el versículo 14 y 15, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Estas fueron las palabras de Josué con 110 años a todo el pueblo de Israel. Fueron sus últimas palabras. Porque, ¿sabe? Ellos sabían, él sabía, Caleb sabía quién era Dios. Por eso, Dios nos llama a ser estos profetas de este tiempo, a que corramos hasta el final la carrera, perseverando y siendo la eclesía, la iglesia que Dios quiere para este tiempo. Amén. Y concluyo diciendo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esto es lo que el Señor quiere, que corramos esta carrera de tal manera que obtengamos el premio. Nosotros no somos de los que volvemos atrás.
No somos de los que creemos las falsas noticias. No somos de los que creemos a los falsos profetas. Nosotros somos de los que le creemos a Dios y no volvemos atrás. A esto Dios nos está llamando como iglesia. Vamos a orar. Señor, tú que eres un Dios de gracia, un Dios de poder, un Dios que obra más allá de lo que uno puede pedir o hacer o decir. Señor, habla a cada uno de mis hermanos, hermanas que está viendo, escuchando, que verá este video, Señor, este audio. Señor, y sé que tú puedes hablar mucho más de mis limitaciones, de mis palabras, Señor. Yo sé que tú vas más allá. Pon en nosotros, Señor, ese espíritu, el espíritu que tenía Caleb, el espíritu que tenía Josué. Ponlo en nosotros, Señor. Queremos realmente ser los profetas de este tiempo, que transmitamos fe, que transmitamos esperanza, que seamos esa iglesia que corre con perseverancia hasta el final. Que no importando las circunstancias, que no importando muchas veces la realidad que se ve, nosotros somos de los que miramos y te miramos a ti. Miramos tus promesas, miramos tu verdad. Y Señor, ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, como decía David, cuando nuestro corazón desfallezca, cuando nuestro corazón esté débil, Señor, queremos correr a la roca que es más alta que nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Somos tu eclesía, Señor. Bendice a cada hermano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido.